esta situación revelada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Calderón, implicado en crímenes de lesa humanidad. Al entregar armas al crimen organizado, el gobierno de Felipe Calderón incurrió en crímenes de lesa humanidad por las miles de personas inocentes que fueron asesinadas durante su absurda guerra, acusó el día de ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Por ello, confió en que al expresidente de la República le llegará el brazo de la justicia, ya que existen investigaciones internacionales en su contra por su presunta responsabilidad en el operativo binacional Rápido y Furioso. Vamos a ver precisamente un extracto de este video donde el secretario de Gobernación se refiere a estas investigaciones que estarían involucrando a este expresidente Felipe Calderón. Estamos aquí porque quienes tuvieron la responsabilidad de conducir los destinos del país torcieron el rumbo, por decirlo de manera elegante. No fue este gobierno el que sacó a los militares a las calles una oscura mañana del 6 de diciembre del 2006 y llevaron a nuestras Fuerzas Armadas a una absurda guerra contra el crimen organizado, su pretexto de que se iba a combatir el narcotráfico. Y desafortunadamente fueron varios miles de elementos del ejército mexicano, de nuestras Fuerzas Armadas, que perdieron la vida, hasta de manera injusta, atendiendo una instrucción absurda y defendiendo al país. No fue este gobierno el que, en el colmo de lo absurdo, institucionalizó la corrupción, entregando incluso armamento que debía de destinarse a nuestras Fuerzas Armadas en algo que se conoce como Rápido y Furioso. Prefirieron hacer pingües negocios a costa de la seguridad, de la tranquilidad de los mexicanos. Imagínense ustedes, se atrevieron a que un armamento, digamos, de primera generación, que debía ser utilizado por nuestras Fuerzas Armadas, que tenían incluso una especie de geolocalizador, en un absurdo convenio con un gobierno extranjero, fueran entregadas sin ningún miramiento al crimen organizado. Y perdieron la vida por ello, no nada más elementos de las Fuerzas Armadas, sino muchos inocentes mexicanos. Eso es un crimen de lesa humanidad y por eso afortunadamente ya está detenido en los Estados Unidos el exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, y seguramente llegará el brazo de la justicia. Llegará porque hay investigaciones de carácter internacional que ayudarán a que finalmente los mexicanos podamos cerrar esa desgraciada página de la historia. Pero yo le aseguro que nunca más en México volveremos a vivir un episodio como ese. José Reyes, pues duras palabras del secretario de Gobernación con respecto de este operativo Rápido y Furioso, porque a veces se dice rápido, se dice fácil, como si hubiera sido un operativo, pues un operativo que falló para detectar cómo se traficaban las armas en México, pero cuando nos detenemos precisamente a pensar este asunto, pues no es nada más un operativo que falló, José Reyes, sino fue prácticamente pues una política criminal para armar a cárteles
de la droga, particularmente al cártel de Sinaloa, armas, ha dicho hoy el día de ayer, el secretario Adán Augusto López Hernández, armas que deberían estar destinadas a las Fuerzas Armadas mexicanas, es decir, al Ejército, a la Marina, que terminaron en los grupos de narcotráfico. Es decir, José Reyes, pues estamos hablando de armas de grueso calibre, armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, como fusiles de asalto, que después, sí, cuando fueron detectadas, pues fueron detectadas participando en asesinatos, en crímenes, en enfrentamientos que pues enlutecieron, como decíamos, a decenas de miles de familias en México. Una política, José Reyes, que no puede justificarse supuestamente para tratar de ver cómo se traficaban las armas. En caso de justificarse, pues estaría diciendo que se sacrificaron a familias, se sacrificaron a la vida de personas para tratar de ver cómo se traficaban precisamente estas armas. Pues en realidad ni siquiera se logró saber, ni siquiera se tuvo una acción coordinada institucional para detener a los traficantes de armas. Simple y sencillamente se trasladaron armas de grueso calibre a los cárteles de la droga en México, José Reyes. Así es, Osimo, hay que recordar en ese contexto que durante hace 5 años más o menos fue presentada una denuncia en la Corte Internacional de La Haya en contra de Felipe Calderón por delitos de lesa humanidad, por haber desarrollado su guerra contra las drogas. Ahora lo que plantea el secretario de Gobernación es, además de sorprendente, importante, en virtud de que se trata de un expresidente de la República que por primera vez se vería vinculado a un delito grave como es el tráfico de armas, sobre todo en su carácter de jefe del Ejecutivo del Estado mexicano. En ese sentido hay que decir pues que lo dicho por Adán Augusto López representa solo la puntilla de lo que en el transcurso de los próximos días o meses tendremos que ver hasta ver si en realidad se concluye la instauración, por ejemplo, de la carpeta de investigación y la presentación ante la autoridad competente del expresidente Felipe Calderón por este delito grave de delincuencia organizada. Dijo que Adán Augusto señaló que al entregar las armas pues al crimen, Calderón incurrió en crímenes de lesa humanidad en virtud de las miles de personas inocentes que fueron asesinadas durante su absurda guerra. En ese sentido, pues, es verdaderamente grave las acusaciones que se han dicho en contra del expresidente Felipe Calderón y que no es, una declaración cualquiera, sino que se tendrá que llegar a las últimas consecuencias de este señalamiento. Sósimo. Pues así es, José Reyes. Solamente hay que aclarar que este juicio penal internacional contra Felipe Calderón, al que ya hacía referencia, es distinto a este que está señalando Adán Augusto López, porque esta sería una investigación en Estados Unidos. Este juicio penal internacional contra Felipe Calderón en realidad se presentó hace ya casi 11 años, se presentó en 2011. Se trata de una iniciativa planteada por abogados, académicos, periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil para solicitar al fiscal de la Corte Penal Internacional que analice la existencia de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en México. Hay que recordar que en el contexto en que se presenta esta iniciativa ante la Corte de La Haya, se plantea que México vive una crisis humanitaria que entonces había cobrado la vida de 60,000 personas, con 10,000 desaparecidos y 1.6 millones de desplazados. Y la verdad es de que todavía las consecuencias de esta guerra desatada por Felipe Calderón harían incrementarse de manera exponencial estos indicadores. Y ahí, en esa iniciativa señala como responsables a diversos funcionarios públicos, entre los que destaca el entonces jefe del Ejecutivo Federal y también los líderes de cárteles de la droga en México. Se les acusa de violar reiteradamente y de forma generalizada los convenios de Ginebra y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El documento se entregó al fiscal el 20 de noviembre de 2011. Y sostiene que el ejército mexicano en ese entonces había llegado al extremo de asesinar y torturar a civiles completamente ajenos al conflicto en retenes militares y durante sus operativos.
Esto, José Reyes, como contexto a lo que ya comentabas, este juicio de carácter internacional, que bueno, pues no hemos visto tampoco mayor noticia al respecto, que avance, que no avance, que haya sido desechado, pues todavía está en veremos esta situación, pero sí este contexto que nos señala esta iniciativa, pues nos habla de todo lo que significó esta supuesta declaratoria de guerra en contra del narcotráfico. Hay que recordar que, pues sí, nos siguen asombrando cuando ocurren este tipo de masacres, como la acontecida en San Miguel Totolapan, de 21 personas asesinadas ahí, ejecutadas extrajudicialmente a mansalva, algunas otras que se han presentado también en este sexenio, pero también es justo señalar, José Reyes, que durante el sexenio de Felipe Calderón, pues casi ocurrían a diario. Veíamos esta creación incluso de blogs, como ese blog del narco, donde se transmitían a veces en vivo las decapitaciones o desmembramientos de cuerpos, veíamos también casos como los ataques a bares, los ataques a centros de reunión. Es decir, pues sí, fue cuando se desató una guerra que pues ha quedado impune, los perpetradores han quedado impunes. Hay que recalcar estas palabras del secretario de Gobernación, donde señala: imagínense ustedes que Calderón y su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, se atrevieron a que armamento, digamos, de primera generación, que debía ser utilizado por nuestras Fuerzas Armadas, que tenía incluso una especie de geolocalizador, fueran entregadas sin ningún miramento al crimen organizado, y perdieron la vida por ello, no nada más elementos de las Fuerzas Armadas, sino muchos inocentes mexicanos. Eso es un crimen de lesa humanidad. Pues esperemos que así sean juzgados quienes tienen responsabilidad en esta situación, es decir, por crímenes de lesa humanidad. Hay que recordar, José Reyes, que estas palabras fueron dichas por el secretario de Gobernación durante su visita al Congreso de San Luis Potosí, en este caso para defender la reforma constitucional que garantiza la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta 2028. Ahí el funcionario federal agregó que tanto Felipe Calderón como Genaro García Luna torcieron el rumbo, por decirlo de manera elegante. Así es, Osimo. En la misma reunión de San Luis Potosí, respecto de los señalamientos de que el actual gobierno del presidente López Obrador está militarizando a México, el secretario Adán Augusto López dijo: no fue este gobierno el que sacó a los militares a las calles una oscura mañana del 6 de diciembre de 2006 y llevaron a nuestras Fuerzas Armadas a una absurda guerra contra el crimen organizado. Su pretexto de que se iba a combatir el narcotráfico, en clara referencia al calderonismo. Augusto López agregó: desafortunadamente fueron varios miles de elementos del ejército mexicano, de nuestras Fuerzas Armadas, que perdieron la vida hasta de manera injusta, atendiendo una instrucción absurda. También indicó que no fue el gobierno actual el que, en el colmo de lo absurdo, institucionalizó la corrupción, entregando incluso armamento que debía de destinarse a las Fuerzas Armadas de México, en algo que se denominó como rápido y furioso. Asimismo, sobre Calderón y García Luna, destacó que prefirieron hacer pingües negocios a costa de la seguridad, de la tranquilidad de los mexicanos, y por eso, afortunadamente, ya está detenido en Estados Unidos el exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, y seguramente llegará al brazo de la justicia. Llegará porque hay investigaciones de carácter internacional que ayudarán a que finalmente los mexicanos podamos cerrar esa desgraciada página de la historia. Pero yo le aseguro que nunca más en México volveremos a vivir un episodio como ese, destacó Adán Augusto López, Osimo. Y bueno, pues hay que recordar, José Reyes, que con la anuencia del gobierno calderonista, en el otoño de 2009, la estadounidense Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, conocido por su sigla en inglés, la ATF, permitió que por lo menos 2,000 armas de alto poder fueran traficadas a México como parte de este operativo rápido y furioso. El armamento se destinó al cártel de Sinaloa y nunca fue rastreado. En ese sexenio de Calderón, este grupo criminal fue aliado por lo menos de García Luna. Y José Reyes, hay otras investigaciones que en su momento dimos cuenta en Contralínea, que sería bueno también seguir indagando, preguntando. El operativo rápido y furioso no fue el único por medio del cual ingresaron armas
a México, hay la existencia de otro programa que también iba hacia el Golfo, de armas hacia el Golfo, que igual se suspendió, pero sí llegaron a entregarse armas, pero se suspendió ante el fracaso de lo que ya habían visto de Rápido y Furioso. Hay que señalar, José Reyes, esta suerte de militarización de la guerra contra el narcotráfico, la militarización de los cuerpos de sicarios que cooptaron desde las fuerzas militares los grupos de narcotráfico. Hay que recordar que precisamente en esta época fue cuando se cooptó a todo un escuadrón de los GAFES del Grupo Aeromóviles de Fuerzas Especiales, que se convertirían en el brazo armado del Cártel del Golfo, conocido como los Zetas. Después los Zetas se independizarían, seguirían con estas prácticas militares de contrainsurgencia que habían aprendido en Guatemala como caiviles y también en la Escuela de las Américas en Estados Unidos, y que entonces, para nivelar las cosas, el Cártel de Sinaloa pues también cooptó a militares tanto mexicanos como guatemaltecos para integrar sus ejércitos privados, algunos de los cuales pues por ahí siguen vigentes, y que pues necesitaban armamento, y el armamento se los dio Estados Unidos con la anuencia de México, más de 2,000 armas de alto poder para este tipo de cárteles, José Reyes. Así es, Sósimo, esta es la segunda etapa de una, digamos, de una acusación grave en contra del expresidente Felipe Calderón. Ya el presidente en una de las mañaneras había confirmado la investigación contra el expresidente Calderón. Sin embargo, dijo no saber si continuaba abierta. Ahora el secretario de Gobernación ha dicho que en efecto existe está siendo investigado por el delito de tráfico de armas. Sin embargo, faltaría la intervención en el siguiente paso, supongo, la participación de la Fiscalía General de la República, ya digamos con un número concreto de carpeta de investigación, para que se pueda proceder en contra del exmandatario, que dejó pues al país con altos índices de violencia difíciles actualmente de contrarrestar, sobre todo incluso no solo desde el punto de vista de las fuerzas de seguridad a través de la Guardia Nacional, sino de las policías estatales y municipales, que pues prácticamente formaban parte del crimen organizado, y ahora reconvenir toda esa estructura de Estado prácticamente que se encontraba el país, había llegado a denominar como un narcoestado. No es fácil pues continuar con eso, de tal manera pues que lo que supongo yo que seguiría es la integración de la carpeta de investigación y llamar a cuentas a Felipe Calderón para que explique su situación legal. Sósimo. José Reyes, pues eso sería, yo creo que lo que muchos mexicanos estarían pues deseando, que hubiera una judicialización de toda estos indicios, de estas evidencias de pues de crímenes que habría cometido el expresidente Felipe Calderón. Sin embargo, también hay que recordar que el presidente de la República ha dicho que él no no comparte la idea de distraerse. Ha considerado él en enjuiciar a los expresidentes que se tiene que poner toda la atención y todo el esfuerzo en transformar al país. Hay que recordar que incluso hubo una consulta que no, aunque la mayoría de las personas que participaron, alrededor de 7 millones, pues señalaban la necesidad de que se llamara a cuenta a los expresidentes, no alcanzó el número suficiente para que pudiera ser legalmente vinculante, y por eso el presidente de la República como que cerró, digamos, que ese expediente. Pero creo que es muy, muy importante que sepamos exactamente qué fue lo que ocurrió, más allá de si la justicia alcanza o no a Felipe Calderón, es decir, sobre si lo juzgan sobre este sentido, pero creo que ya hay un juicio popular, un juicio social sobre lo que significó su sexenio, y no está de más pues que se conozca abiertamente todo lo que ocurrió, porque incluso ahora lo vemos ahí pues de una manera incluso que podríamos calificar de cínica, creyendo que tiene autoridad moral para andar dando recomendaciones, dando consejos de cómo hacer política en el país, de lo que él considera que está bien o está mal. En realidad es un personaje que sí debería de tener algún tipo, por lo menos de pudor, para tratar de referirse a estos temas después de las desgracias que dejó durante seis años para este país.